Existe una Biblia que la mayor parte del mundo nunca ha abierto. Está en las tierras altas de Etiopía, custodiada durante 16 siglos por una iglesia que jamás la soltó, y contiene libros que fueron recortados de casi todas las demás Biblias de la tierra. Dentro de ella hay un pasaje que no debería reposar tranquilamente en ninguna escritura que creamos conocer. No describe lo que hicieron los primeros seres humanos antes de la caída. Describe lo que eran, no la condición del alma, la condición del cuerpo. Dice que las primeras personas no estaban hechas del mismo material del que estamos hechos ahora, que llevaban puesto algo en lugar de piel, y que en un solo día, en un solo acto, esa cobertura les fue arrancada y reemplazada por la carne que tú llevas puesta ahora mismo mientras escuchas esto. Este es el relato de lo que éramos y de lo que nos fue quitado aquel día. El libro del que proviene la mayor parte de esto se llama Enoc. Durante un tramo muy largo de la historia, el mundo occidental creyó que había desaparecido. Los líderes de la iglesia del siglo IV lo dejaron fuera del canon que se convirtió en la Biblia que se llevó por toda Europa. Y cuando un libro deja de copiarse, empieza a morir. Lentamente en la oscuridad, un manuscrito desmoronado tras otro. En Occidente, murió. Para la Edad Media, Enoc existía solo como un rumor. Un título citado por escritores más antiguos, un libro del que todo el mundo había oído hablar y que nadie había leído, pero Enoc no se desvaneció en todas partes. En Etiopía, la iglesia lo había traducido al ges, la vieja lengua sagrada de las tierras altas, y allí nunca fue retirado, nunca enterrado, nunca olvidado. Permaneció dentro del canon etíope, que hasta el día de hoy sigue siendo la colección de escrituras más amplia de cualquier iglesia del planeta. Mientras el resto de la cristiandad recortaba su Biblia, Etiopía conservó la más completa. Y cuanto más completa es difícil de exagerar, el canon etíope llega a unos 81 libros, y junto a Enoc contiene Jubileos, otra recontextualización antigua del Génesis que Occidente también dejó ir, un libro que rellena los capítulos tempranos con detalles que la Biblia más corta omite. Estas no son ediciones marginales añadidas por una iglesia remota. Son textos antiguos, algunos de los más antiguos que tenemos, que el resto del mundo cristiano conoció una vez y luego lentamente dejó de copiar hasta que desaparecieron. Etiopía simplemente nunca dejó de hacerlo. Enoc mismo es una de las figuras más extrañas de la Biblia primitiva. El Génesis no dice casi nada de él, salvo la única línea que lleva 3000 años inquietando a los lectores. Dice que caminó con Dios y luego ya no estaba, porque Dios se lo llevó. No murió, fue tomado. Las tradiciones construidas alrededor de esa sola frase lo convierten en el hombre llevado arriba, estando aún vivo, al que se le mostraron los mecanismos del cielo y el destino de los caídos, y que fue enviado de vuelta abajo a escribirlo todo. Se le presenta como el último ser humano que vio con claridad con la vista antigua, antes de que ésta se perdiera del todo, un testigo de pie al otro lado de la pérdida, describiéndola a todos los que vendrían después. Esa es la voz que la iglesia etíope conservó y que Occidente dejó callar. Eso por sí solo haría de Enoc una curiosidad. Lo que lo convierte en algo más que una curiosidad es que el resto de la Biblia parece conocerlo. La Carta de Judas, un libro que sí sobrevivió en todos los cánones, cita a Enoc directamente y por su nombre, tratándolo como profecía. Quienquiera que escribiera Judas había leído a Enoc y esperaba que sus lectores lo reconocieran. Así que tenemos un texto que la iglesia posterior apartó, citado como escritura por un libro que la iglesia conservó. Y entonces, en 1947, en unas cuevas por encima del Mar Muerto, aparecieron fragmentos de Enoc en el arameo original, más antiguos que casi cualquier otra cosa encontrada allí, demostrando que el libro no era una invención medieval, sino antigua, y que circulaba entre la misma gente que preservó las escrituras hebreas. El libro era real, era antiguo, y en algún momento se tomó una decisión en Occidente de que no debía ser leído, y las cuevas entregaron más que un simple fragmento suelto. Entre los rollos del Mar Muerto, los especialistas contaron los restos de aproximadamente una docena de manuscritos separados de Enoc, más copias de las que aparecieron de algunos libros que sí entraron en el corte final.
Quien quiera que escondiera esos rollos en el desierto, no trató a Enoc como una obra menor o sospechosa. Lo trató como escritura digna de ser preservada, digna de ser llevada al escondite, digna de ser salvada de aquello de lo que estuvieran salvando su biblioteca. La gente más cercana en el tiempo a estos acontecimientos consideraba el libro central. Fueron manos posteriores, siglos río abajo, las que decidieron lo contrario. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta empieza con lo que Enoc y los libros reunidos a su alrededor dicen sobre el comienzo mismo, sobre el estado de los primeros seres humanos antes de que nada saliera mal. Abre el tercer capítulo del Génesis y llegas al momento que todo el mundo conoce. El hombre y la mujer comen. Sus ojos son abiertos y Dios les hace túnicas de pieles y los viste. La mayoría de las traducciones pasan por encima de esa línea como si fuera una pequeña misericordia, ropa para una pareja recién avergonzada, pero el hebreo esconde algo por debajo. La palabra traducida como piel se escribe con letras que deletrean un sonido casi idéntico a otra palabra, la palabra que significa luz. Dos palabras casi iguales en la lengua, opuestas en significado, piel y luz. Y una tradición preservada durante siglos entre los maestros judíos registra que, en al menos un rollo antiguo de la Torá, el rollo que se dice que perteneció al rabino Meir, el versículo no decía túnicas de piel, decía túnicas de luz. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Detente en lo que eso cambia. Si la vestimenta original era luz, entonces las túnicas de piel no fueron la primera cobertura, fueron el reemplazo. Algo fue quitado y algo distinto fue puesto encima. El cuerpo de piel, el cuerpo que ahora consideramos simplemente humano, es en esta lectura el segundo cuerpo, la versión degradada, lo que se nos entregó después de que lo primero se perdiera. Y esto no es un escriba oscuro leyendo mal una palabra. La misma idea recorre las capas más antiguas del pensamiento cristiano y judío como un cable enterrado. Efrén, un escritor sirio del siglo IV, describió a Adán y Eva antes de la caída como vestidos con un manto de gloria, una prenda de luz que los envolvía tan completamente que no tenían ninguna sensación de desnudez, porque nunca estuvieron desnudos. Cuando cayeron, escribió Efrén, ese manto les fue arrancado, y solo entonces vieron que estaban expuestos, y solo entonces necesitaron pieles para cubrir lo que la gloria había cubierto antes. Un libro llamado La vida de Adán y Eva, otro de estos textos apartados, pone el duelo en boca del propio Adán. Dice que ha sido separado de la gloria de Dios. Eva dice que fueron despojados de la justicia con la que habían sido vestidos. El lenguaje es siempre el de la ropa, una cobertura de gloria llevada puesta y luego retirada. Hay una versión aún más extraña de esa memoria. En algunas de las viejas tradiciones rabínicas se decía que el primer cuerpo estaba cubierto por completo, por una superficie brillante, lisa y sin costuras, una única prenda de luz, sin vergüenza dentro de ella, y que después de la caída esa cobertura fue retirada de todo el cuerpo, excepto de las puntas de los dedos. La uña en esa lectura es el último parche superviviente de la piel de luz original, la razón por la que no se siente como la carne que la rodea, una pequeña reliquia pálida del cuerpo que solíamos tener. Lo tomes o no literalmente, fíjate en el instinto que hay por debajo. Incluso el detalle más pequeño del cuerpo humano estaba siendo leído como evidencia de una degradación, un resto sobrante de un diseño más luminoso. Y el propio Enoc, junto a sus libros compañeros, describe al primer hombre no como un modesto jardinero, sino como un ser imponente y luminoso, alto más allá de la estatura ordinaria. Su rostro brillante, situado sobre la creación como algo entre los animales y los ángeles. Un segundo libro de Enoc, preservado mucho más al norte en antiguo eslavo, va más lejos y describe a Adán como una especie de rey designado sobre la tierra, hecho grande y glorioso, ensamblado por Dios a partir de la sustancia misma del mundo y coronado. Un gobernante llevando la luz del mismo modo en que un rey lleva una túnica de investidura. Quita la poesía y la afirmación de debajo es la misma en todos los relatos.
El primer humano era un ser luminoso, y la carne vino después. La imagen que emerge a lo largo de todos estos textos es consistente. Los primeros humanos no reflejaban la luz, la producían, eran lámparas, y la caída los apagó. Ahora bien, podrías descartar todo esto como poesía, gente antigua buscando imágenes grandiosas. Salvo que la misma Biblia que sí sobrevivió, nos sigue mostrando la luz irrumpiendo de vuelta, como si nunca se hubiera ido del todo. Moisés sube a la montaña a hablar con Dios y baja, y su rostro está brillando con tanta intensidad que la gente no puede mirarlo, y tiene que cubrirlo con un velo. El texto no presenta esto como un milagro que él realiza, lo presenta como algo que le ocurre, un residuo, una fuga del viejo resplandor que regresa en el momento en que un ser humano se acerca lo suficiente a la fuente. Siglos después, en otra montaña, se describe a Cristo cambiando delante de sus seguidores, su rostro como el sol y su ropa blanca como la luz. Sus seguidores caen sobre sus rostros. La tradición que leyó estas escenas juntas las vio como la misma cosa vista dos veces, no poderes nuevos concedidos. La condición humana original brevemente reencendida. Así que, si el primer cuerpo era un cuerpo de luz, la pregunta obvia es la difícil. ¿Qué perdimos exactamente cuando lo perdimos? Los textos no son vagos al respecto. Dan una lista, y la lista es incómoda, porque cada elemento describe una capacidad que hoy tratamos como imposible. La primera pérdida es la luz misma, la gloria visible. Usó, ya está claro, pero la luz no era decoración. En estas tradiciones, el resplandor estaba ligado a una forma de percepción. Se describe al primer hombre nombrando a cada animal, y nombrar, en el sentido antiguo, no significaba inventar una etiqueta. Significaba conocer la verdadera naturaleza de una cosa a simple vista. Leer su esencia del mismo modo en que lees una palabra. Adán veía lo que las cosas realmente eran. Estaba en comunión ininterrumpida, escuchando directamente, caminando con Dios en el jardín al aire del día como algo rutinario, no como una revelación. La caída no solo atenuó su piel, le cerró los ojos, cortó la línea, lo que llamamos fe. Ese esfuerzo por percibir lo que ya no podemos simplemente ver es en esta lectura el tejido cicatricial sobre un órgano que antes funcionaba. La segunda pérdida es el tiempo. Vuelve al 5º capítulo del Génesis y encuentras las vidas largas, las edades imposibles. Adán viviendo 930 años. Matusalén alcanzando 969. Estos números suelen tratarse como leyenda o como alguna unidad de conteo perdida, pero los textos no los tratan como algo extraño. Los tratan como el extremo final de algo que se está desvaneciendo. Los primeros humanos fueron construidos para durar, y la esperanza de vida se derrumba generación tras generación después del jardín, y se derrumba de nuevo después del diluvio, hasta asentarse en los 70 u 80 años que los salmos terminan nombrando como la porción humana. Leída así, la genealogía no es una lista de edades, es la gráfica de un declive. El lento escape de una vitalidad que antes medía vidas en siglos. La tercera pérdida es el dominio, la autoridad sin esfuerzo sobre el mundo creado. Los primeros humanos son colocados sobre la creación no como tiranos, sino como algo que la creación reconoce y a lo que responde. Después de la caída, el suelo mismo se vuelve contra el hombre, produce espinas, se le resiste. Ahora come con sudor, forcejeando con un mundo que antes cedía. La armonía se rompe desde ambos lados. Perdimos la luz, perdimos la vista, perdimos los años y perdimos la pertenencia fácil a un mundo que ya no nos conoce. Y debajo de cada una de estas se encuentra la pérdida mayor, la que hace permanentes a todas las demás, la muerte. En el primer estado, en estos textos, la muerte no es nativa del ser humano, es una intrusión. Algo que entra desde fuera cuando la luz se apaga, del mismo modo en que el frío llena una casa en el momento en que el fuego muere. El manto de gloria era, a su manera, una forma de protección. Y una vez que desapareció, el cuerpo que había cubierto quedó expuesto. No solo a la vergüenza, sino a la descomposición, al tiempo, al lento deshilacharse que termina en la tumba. La piel que se nos entregó era una piel mortal, venía con un final incorporado.
todo lo que los primeros humanos perdieron, la luz y la vista y los años y la pertenencia, puede leerse como facetas de ese único cambio. La hora en que una criatura sin muerte quedó sujeta a la muerte y recibió un cuerpo que envejecería, fallaría y volvería a la tierra de la que fue sacado. Y aquí es donde Enoc pasa de lo hermoso a lo perturbador, porque Enoc no es principalmente un libro sobre la caída en el jardín. Es un libro sobre una segunda catástrofe, un segundo despojo, y sobre lo que se precipitó a llenar el espacio donde había estado la luz. Enoc habla de un grupo de seres celestiales llamados los vigilantes. 200 de ellos, que descendieron sobre la cumbre del monte Hermón, miraron a las hijas de los hombres y las desearon. El descenso mismo fue jurado. Enoc dice que los 200 se ataron mediante un juramento en la cima del Hermón antes de bajar, para que nadie pudiera alegar después que había actuado solo, y la montaña tomó su nombre de esa maldición. Su líder temía cargar él solo con la culpa, y le respondieron haciendo que todos y cada uno de ellos jurara lo mismo, repartiendo la culpa tan ampliamente que ninguno pudiera ser señalado. Es una pieza de maquinación extrañamente humana para una historia sobre ángeles. Sabían que estaba prohibido, se organizaron de todos modos, bajaron, tomaron esposas, y trajeron consigo algo que la historia trata como un veneno vestido de regalo. Enseñaron. Uno de ellos, Azazel, enseñó el trabajo del metal, la fabricación de hojas y armaduras y las armas de guerra, y enseñó a las mujeres los cosméticos y los adornos que Enoc enmarca como una especie de belleza convertida en arma. Otros enseñaron el corte de raíces, la lectura de las estrellas para presagios, el lanzamiento de hechizos, los signos del sol y de la luna, todo el aparato de la hechicería y del oficio prohibido. Enoc incluso los nombra y reparte el temario entre ellos. Uno enseñó los encantamientos y el corte de raíces. A otro se le dio el deshacer de los encantamientos, los contrahechizos. Un tercero transmitió la astrología y la lectura de las constelaciones. Otros más portaron los signos de la tierra, los signos del sol, el curso de la luna. Se lee menos como un mito y más como un programa de estudios. Una lista de asignaturas con el instructor asignado a cada una. Un registro de exactamente qué fue entregado y por quién. El conocimiento se derramó dentro de la humanidad y fíjate en qué clase de conocimiento era. Era poder sin resplandor. Era la capacidad de fabricar y de matar y de atar y de predecir, entregada a una especie que ya había perdido la luz y estaba hambrienta de algo con lo que reemplazarla. Ese es el horror que hay debajo de Enoc. El manto de gloria fue quitado y en el vacío entró una falsificación, tecnología y oficio y saber secreto ofrecidos por seres que no debían darlos. Los hijos de aquellas uniones fueron los Nefilín, los gigantes, descritos como devoradores y violentos, una corrupción corriendo por el linaje del mundo. Y el diluvio en Enoc no es un castigo aleatorio, es una contención. Es el ahogamiento de una contaminación que se había extendido demasiado, un intento de lavar la tierra de vuelta hacia algo parecido a su primera condición. Los vigilantes mismos son atados y enterrados, sellados a la espera, pero el conocimiento que filtraron nunca fue recuperado del todo. Nos lo quedamos, todavía lo estamos usando. Y aquí está la parte que debería inquietarte de verdad. Etiopía e Israel no fueron los únicos lugares que contaron esta historia. Ve al este, a Babilonia, a las tablillas de arcilla de Mesopotamia y encuentras la misma forma impresa en una civilización completamente distinta. Los sumerios conservaron una lista de reyes, y los reyes que reinaron antes de su gran diluvio gobernaron durante lapsos que ningún reinado humano podría ocupar. Decenas de miles de años cada uno. La misma longevidad imposible que se adhiere a los patriarcas antes de su diluvio, y los babilonios recordaban unas figuras a las que llamaban los Apkayu, sabios que vinieron antes del diluvio y entregaron a la humanidad las artes de la civilización, la escritura, la ley, el oficio y la construcción de ciudades. Seres de más allá llegando antes del diluvio, entregando conocimiento a una humanidad joven. Eso es de nuevo los vigilantes, vestidos de babilonios. Un sacerdote babilonio llamado Beroso escribió la versión más clara de esto.
describió a un ser llamado Oannes, mitad pez y mitad hombre, que emergió del mar en los días más tempranos y le dio a la humanidad todo lo que hace una civilización, la escritura y las matemáticas, la fundación de ciudades, el trabajo de la tierra, las leyes. Vino desde fuera. Llegó antes del diluvio, dejó atrás todo el juego de herramientas del mundo humano y luego regresó al agua. En la memoria babilónica, los sabios que hicieron esto eran los Apcayu, y eran 7, sabios de antes del diluvio, dibujados más tarde en los muros de los templos como guardianes. 7 sabios antes del diluvio en Babilonia, vigilantes antes del diluvio en Enoc. 2 pueblos, 2 lenguas, ninguna Biblia compartida, contando el mismo relato de una era perdida, de un diluvio que la terminó, y de un conocimiento entregado por seres que no debían haberlo entregado. Ahora ve al oeste y al sur, a Egipto, y el patrón gira y muestra una cara distinta. Los egipcios no estaban obsesionados con el comienzo, estaban obsesionados con recuperar la luz. Toda la maquinaria de su religión, las tumbas, los hechizos, el ritual interminable, apuntaba a transformar a la persona muerta en algo que llamaban una Ke, una palabra que significa el luminoso, el espíritu brillante y eficaz. Creían que un ser humano podía ser elevado desde la materia opaca del cuerpo hasta convertirse en un ser de resplandor, y construyeron las estructuras más grandes del planeta persiguiendo eso. Piensa en lo que eso es. Una civilización que recordaba o intuía que el verdadero estado humano era luminoso y que la carne ordinaria era una cosa caída y temporal, y que gastó toda su riqueza y todo su genio intentando trepar de vuelta hacia un cuerpo de luz. Egipto no está describiendo la pérdida, Egipto está describiendo el ansia de revertirla. Mira lo que los hechizos prometen realmente. Los textos funerarios egipcios más antiguos son instrucciones para una transformación. Indicaciones paso a paso para convertir a un hombre muerto en un ser de luz que asciende a unirse con lo que llamaban las estrellas imperecederas. Morederas estrellas cercanas al polo que nunca se ponen y nunca se oscurecen. El rey muerto debía salir de la tumba y ocupar su lugar entre ellas como uno de los luminosos, sin muerte y radiante, restaurado a una condición que los vivos ordinarios no tenían. Esa es toda la promesa del libro de los muertos en una sola frase. Vuélvete luminoso otra vez. Reúnete con la luz de la que viniste. Una civilización vasta se organizó durante miles de años en torno a recuperar exactamente aquello que las escrituras etíopes dicen que fue quitado en el jardín. Da un paso atrás y míralos a los 3 juntos. Israel y Etiopía conservan el relato de lo que éramos y de cómo la gloria fue arrancada. Babilonia conserva el relato de las largas edades antes del diluvio y de los seres que vinieron y enseñaron. Egipto conserva el ansia de volver a ser luminoso y vuelca una civilización entera en el intento. 3 memorias, 3 fragmentos y encajan formando una sola imagen, una humanidad que comenzó vestida de luz. Una catástrofe o 2 que se llevaron la luz y dejaron piel en su lugar. Una oleada de conocimiento falsificado que inundó el hueco, y desde entonces, ya sea a través de la tumba, de la tablilla o del profeta velado bajando de la montaña con el rostro ardiendo, la misma especie arañando la puerta sellada e intentando recordar lo que fue. Esta es la razón por la que un libro como Enoc resulta peligroso para cierta clase de autoridad, y la razón más suave por la que cayó silenciosamente fuera de la Biblia occidental. Una escritura que te dice que la caída fue un acontecimiento moral, una mancha que ha de ser perdonada, es una escritura que puedes administrar. Una escritura que te dice que la caída fue una sustracción, que una cosa real fue removida del cuerpo humano, una gloria, una vista, una extensión de años, y que esa remoción es la razón por la que el mundo se siente como un exilio. Es algo mucho más pesado de cargar, lo replantea todo. Cada dolor que hayas sentido por algo que no puedes nombrar, cada sensación de que esto no es como se suponía que debía ser, deja de ser debilidad y se convierte en memoria. La nostalgia es un dato. No estás imaginando que falta algo. Según estos textos, falta. Y quizá lo más extraño sea que tú ya lo sospechabas mucho antes de que nadie te entregara el libro. Pero las escrituras etíopes no terminan en la pérdida, y esto tampoco lo hará. La misma tradición que registra el manto de luz siendo arrancado, registra también una promesa que no se ha ido para siempre, solo está guardado, esperando a ser puesto de nuevo.
El manto de gloria, escribió Efrén, no fue destruido, fue conservado. Todo el arco de la historia se curva hacia un día en que la cobertura de piel sea finalmente retirada por segunda vez y la cobertura de luz sea devuelta. Cuando el velo caiga como cayó el de Moisés, permanentemente, y el rostro que fue hecho para brillar, brille de nuevo. El Cristo luminoso en la montaña no fue mostrado como un prodigio aislado. Fue mostrado como un adelanto, el primero del cuerpo antiguo reencendido, para que el resto pudiera ver para qué fueron construidos y recordar que era real. Las cartas que sí permanecieron en la Biblia cargan la misma promesa en palabras más simples, si ahora puedes escuchar lo que describen. Pablo escribe que el velo que se posaba sobre el rostro de Moisés está siendo levantado, y que quienes se vuelven hacia la luz son transformados a esa misma imagen, de un grado de gloria al siguiente. Escribe que el cuerpo perecedero debe revestirse de lo imperecedero, que este marco mortal debe ser vestido de inmortalidad, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, vestidos, transformados, revestidos. Es de nuevo el lenguaje de la prenda, la cobertura restaurada, la luz devuelta a un cuerpo que solo estaba esperando para brillar. Pablo no estaba inventando una idea nueva, estaba de pie en el extremo lejano de una muy antigua, señalando hacia atrás a lo largo de toda su longitud, en dirección al jardín. Así que esto es lo que preserva la Biblia etíope y de lo que el resto del mundo se desentendió. No una regla, no una advertencia, una descripción, la descripción de una criatura hecha de luz, que podía ver la verdad de las cosas y nombrarlas, que estaba destinada a vivir en siglos y a pertenecer a un mundo que le respondía, y que perdió cada pieza de ello en un solo día, y desde entonces siente nostalgia de un hogar que puede sentir, pero no encontrar. Éramos algo más que esto. Oh, los textos son tercos al respecto. Lo siguieron diciendo en Ges cuando todos los demás dejaron de escuchar. Insisten desde Etiopía hasta Egipto y hasta las llanuras de Babilonia, en que lo que fue quitado aquel día nunca estuvo destinado a desaparecer para siempre, solo fue quitado, y una prenda que se quita puede volver a ponerse. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora, y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.